Tragedia en Río de Janeiro. Incendio en un hospital deja 10 personas muertas. Se complica situación de Juan Guaidó. Régimen de Maduro lo investigará por supuestos vínculos con paramilitares. Impactantes imágenes de inundaciones en España. Van 4 muertos en los últimos 2 días. El mundo de los videojuegos se toma a Japón. Comienza en Tokyo Game Show 2019. Aquí comienza Red Más Internacional. Esto es Red Más Internacional. Comenzamos con no tan buenas noticias, ya que un cortocircuito desató un incendio en un hospital de Río de Janeiro, que deja hasta el momento un saldo de 10 personas muertas. Escenas de caos se vieron a las afueras del Hospital Badim en el norte de Río de Janeiro. Un cortocircuito en un generador desató un incendio en el lugar, por lo que algunos pacientes tuvieron que ser sacados en sus camillas y por las ventanas del sitio. Mucha gente queriendo até se jogar. Mucha gente quería saltar, había mucho humo, mucho. Los evacuados dijeron que los bomberos no habían llegado, que aún no habían llegado. Había mucho humo y mucha gente gritando. Las enfermeras estaban allí, médicos, tratando de sacar a todos de allí. Trabajaron muy rápido mientras los bomberos estaban en camino. Rapidinho chegou el bombero. Los médicos trabajaron contra el tiempo para establecer centros de tratamiento improvisados en la calle y tratar a las víctimas del incendio y los pacientes en riesgo. Cuando llegué, el incendio había llegado al garaje. Las llamas aumentaban desde allí, pero los bomberos lo controlaron rápidamente. Muchos pacientes no habían podido irse. Las llamas fueron controladas después de las 10 de la noche del jueves 12 de septiembre. El hospital indicó en un comunicado que 103 pacientes estaban en el edificio cuando ocurrió la tragedia y que más de 100 médicos fueron movilizados para socorrer a las víctimas. Cerca de 90 enfermos tuvieron que ser transferidos a otras unidades médicas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de ese país por Colombia, rechazó que el régimen de Nicolás Maduro pretenda justificar más acciones judiciales en su contra ante las 2 polémicas fotografías en las que aparece junto a miembros de los Rastrojos. Nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, conversó con el líder venezolano y nos presenta su reacción. Despreocupado y sin temor a seguir fotografiándose junto a sus seguidores, Juan Guaidó habló sobre las polémicas imágenes junto a 2 miembros de los Rastrojos y afirma que no son más que fotografías que aceptó de las tantas personas que le claman a diario por un retrato. ¿Recuerda a esas personas? Bueno, lo has visto hoy, o sea, son N imágenes que nos gustaría tomarnos más con mucha más gente, pero no tenemos el tiempo para hacerlo, así que esa fue una más de que presumimos el 22, que fue el día que cruzamos con mucho sacrificio para buscar ayuda humanitaria. ¿Y cómo cruzó ese día? ¿Cómo cruzó ese día? Bueno, como cruzan hoy miles de venezolanos, como se puede, en la frontera, porque además estaba bloqueada. La administración chavista plantea ahora incluir el hecho en las investigaciones que impulsa el sistema de justicia, controlado por Maduro, en contra de Guaidó. Mira, tengo la seguridad de que fue Álvaro Uribe Vélez que le dio la orden a los Rastrojos para que se encargaran de la guardia y custodia y de la extracción de la reina del sur, Juan Guaidó. Nicolás Maduro, entre calificativos e insultos, lo vinculó a las tantas conspiraciones que denuncia frecuentemente. Estuve hablando con Diosdado y muchos más pruebas de la vinculación con el narcotráfico, con la violencia colombiana. Tremendo bandido, tremendo criminal que Estados Unidos eligió para ser el jefe de la oposición venezolana. ¡Qué vergüenza! Guaidó insistió en que desconocía la afiliación de los 2 hombres con la banda de los Rastrojos y además denuncia que las fotografías le habrían sido pedidas en territorio venezolano. Lo que demuestra esta imagen es que el régimen de Maduro ampara a grupos criminales en Venezuela y lo que está tratando de hacer evidentemente con estas declaraciones absolutamente falaces es distraer de la atención de lo central, que el régimen de Maduro, no solamente porque ellos lo dijeron, no solamente porque invitaron al Foro de Sao Paulo a los grupos disidentes de la FARC para
desestabilizar en definitiva la región, sino esta imagen viene a reafirmar lo que tenemos años denunciando, que hay presencia de grupos terroristas en Venezuela que los amparan versus en Colombia que los meten presos de inmediato como debe ser. A raíz del escándalo, el aparato del Estado controlado por Maduro apuntó nuevamente sus baterías en contra del hombre a quien las principales democracias del mundo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Néstor Reverol, ministro interior de Maduro, dijo temprano el viernes que utilizarán las supuestas pruebas para exigir una investigación penal. Se trató de una operación de extracción de narcoparamilitares colombianos, quienes le brindaron a Guaidó seguridad y custodia durante el recorrido y en territorio colombiano. El Ejecutivo Nacional considerará todos los elementos de interés criminalístico al Ministerio Público. Una consignación que resultó expedita. En menos de una hora, la Fiscalía anunció la designación de un fiscal antidrogas para el caso. Este Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal y los medios de pruebas saltan a la luz pública. Se trata de nuevas acciones que parecen no intimidar al líder venezolano. El gobierno de Maduro pareciera moverse hacia la posibilidad de procesarlo por esto. ¿Cree que pueda ocurrir? Recordemos que está la vez número 19 o 20, 5 inhabilitaciones. La pregunta de quién tiene contacto con ellos es quién le mandó la foto realmente a Diosdado, que fue que la mostró. Guaidó mantendrá su agenda pública en Venezuela en su estrategia de conseguir el quiebre de la administración chavista hasta la realización de elecciones presidenciales libres. Reitera que aquel 22 de febrero cruzó hacia Colombia a través de las trochas y que en semejante trajín le fue imposible determinar quién era quién entre las peticiones de autorretratos. Entre los tantos procedimientos que se siguen en contra de Juan Guaidó destacan al menos 7 investigaciones que adelanta el Ministerio Público, esto sin contar los procedimientos administrativos que abrió también en su contra la Contraloría de la República, y recordando que hay instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia que dictó medidas cautelares como por ejemplo el congelamiento de sus cuentas bancarias y la prohibición de salida del territorio venezolano. Todas estas instituciones controladas por la administración de Nicolás Maduro. En Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, Red Más Internacional. Y Estados Unidos ratificó su apoyo a Colombia en caso de un conflicto con Venezuela, mientras que el régimen de Nicolás Maduro anunció que está listo para defenderse ante una posible activación del tratado conocido como TIAR. Según versiones de la prensa internacional, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, aseguró este viernes que la Casa Blanca ofreció nuevas garantías a la administración de Iván Duque en caso de que se desate un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela. Santos indicó que Estados Unidos reafirmó su apoyo durante un encuentro entre el ministro de Defensa Guillermo Botero y su homólogo de ese país, Mark Esper, celebrado el pasado miércoles. Sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, cuyo mecanismo de consulta fue aprobado el pasado miércoles en la Organización de Estados Americanos, OEA, Santos aclaró que no fue invocado con el propósito del uso de la fuerza, por lo que tendrá límites. Sobre este tratado se pronunció este viernes desde Ginebra, Suiza, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. Nosotros defenderemos nuestro territorio con nuestro sistema de armas, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su dignidad, con nuestra milicia, que supera los 3 millones de milicianos, y todos los venezolanos. Arreaza hizo esta advertencia en medio de los ejercicios militares que el régimen de Nicolás Maduro comenzó el 10 de septiembre en la frontera con Colombia. Los aspirantes demócratas a la Casa Blanca tuvieron su tercer debate en Houston. Llamó la atención que uno de los moderadores fue el periodista mexicano Jorge Ramos, quien meses atrás, como ustedes recordarán, sostuvo un duro enfrentamiento con el presidente Trump. Entrepreneur Andrew Yang. Por primera vez, los 10 aspirantes presidenciales enfrentaron sus ideas en temas de control de armas, cuidado de la salud, racismo y migración. Beto O'Rourke, ex representante demócrata de El Paso, Texas, donde 22 personas fueron asesinadas el mes pasado en uno de los 2 tiroteos consecutivos en los Estados Unidos, se hizo fuerte con sus propuestas sobre restricción al acceso de armas. Demonios, sí. Vamos a tomar su AR-15, su AK-47. Ya no vamos a permitir que se use contra otros estadounidenses. Sanders y Warren, de ideas de izquierda, demostraron que van de la mano en el tema de la salud y propusieron un fuerte sistema público conocido como Medicare for All, que entierra el lucrativo negocio de los seguros privados.
¿Cómo podemos mejorarlo? Y creo que la mejor manera en que podemos hacerlo es si nos aseguramos de que todos estén cubiertos por la atención médica. Kamala Harris, senadora de California, habló de la presencia de racismo en Estados Unidos y se refirió al presidente Donald Trump. Lo que no entiendes es que el pueblo estadounidense es mucho mejor que esto y sabemos que la gran mayoría de nosotros tenemos mucho más en común de lo que nos separa, independientemente de nuestra raza, el lugar donde vivimos o el partido con el que estamos registrados para votar. La inmigración llegó al debate con un cuestionamiento inicial a Biden, quien por haber hecho parte del gobierno de Obama también es visto como responsable de las deportaciones masivas durante ese gobierno. Did you make a mistake with those deportations? The president did the best thing that was able to be done at the time. How about you? I'm the vice president of the United States. Andrew Yang se distanció de Donald Trump y le dijo a los inmigrantes, vengan a Estados Unidos. Los inmigrantes son positivos para nuestro dinamismo económico y social y devolvería la inmigración al total de lo que fue en la administración de Obama. Soy contrario de Donald Trump en muchos sentidos. Pete Buttigieg también expresó cómo abrazar la inmigración ayudó a su ciudad natal a crecer. Ya sabes, la única razón que South Bend está creciendo en este momento, después de años de reducción, es la inmigración. Pese a que la de este jueves era una noche demócrata, el presidente Donald Trump no pudo evitar interrumpir en el debate desde Baltimore, Maryland, donde celebraba un acto de recaudación de fondos. Los demócratas se preocupan más por los extranjeros ilegales que por sus propios constituyentes. Los republicanos saben que nuestro deber es representar a los ciudadanos estadounidenses. Es la primera vez que están en el mismo escenario Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Ellos lideran las encuestas detrás del ex vicepresidente Joe Biden, que va al frente de las votaciones. Y en los primeros 6 meses del 2019, eventos climáticos extremos han desplazado a 7 millones de personas en el mundo. La preocupante revelación la hizo el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, una organización que recopila datos de gobiernos y agencias humanitarias de las Naciones Unidas. Manuel Guzmán, director de la Red Clima Forum Latinoamérica y profesor de Cambio Climático de la Universidad del Rosario, hizo en el programa Red Más Conexión una lista de cuáles son las situaciones que causan desplazamiento masivo. Huracanes mucho más intensos, mayor frecuencia de huracanes, inundaciones, sequías, y todos estos factores inciden en el desplazamiento de las poblaciones. El Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno concluyó que las inundaciones, desplazamientos de tierra, ciclones y otros eventos climáticos extremos desplazaron temporalmente a más personas en este primer semestre que durante el mismo periodo en cualquier otro año. En este momento son más el número de refugiados climáticos que refugiados por conflictos o por guerras. Y este problema, pues, indudablemente tiende a crecer. ¿Sí? Los fenómenos extremos están empeorando en la era del cambio climático y más personas, especialmente en las ciudades asiáticas propensas a tormentas, se están viendo afectadas por estos. Poblaciones enteras que tienen que desplazarse porque han perdido el acceso al agua, porque han perdido el acceso a la tierra, pues por factores de desertificación, de erosión costera, de inundaciones y pérdida de fuentes de agua dulce. Actualmente 1 de cada 30 habitantes de la Tierra es refugiado climático o desplazado por guerras o conflictos. Sé que no tiene cura. Sé que no tiene cura en las condiciones actuales de desarrollo y de comprensión del desarrollo. El cambio climático no es un problema ecológico, no es ni siquiera un problema ambiental. Es un problema cultural relacionado con el pensamiento del hombre. Medidas preventivas, controles de riesgo y planeación son algunas de las alternativas que permiten establecer una solución a largo plazo de la crisis climática. Estados Unidos y China han enviado un mensaje que busca aliviar las tensiones comerciales y que se consideran gestos conciliadores que el mundo espera para evitar una desaceleración global de la economía.
Luego de un periodo de duros pronunciamientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retrasaría 2 semanas el incremento de los aranceles de 25 a 30% a productos chinos. En un tuit que el presidente Trump escribió que a petición del viceprimer ministro de China, Liu He, y debido a que la República Popular China celebrará su 70 aniversario el 1 de octubre, se ha acordado como un gesto de buena voluntad retrasar el incremento de los aranceles de bienes por valor de $250.000 millones del 1 al 15 de octubre. Una vez se conoció esta noticia, China anunció que algunos productos agrícolas como la soja y el cerdo quedarán excluidos de los aranceles adicionales a bienes con origen en Estados Unidos. La prensa de ese país informó sobre un comunicado en el cual se señala que China respalda a empresas relevantes que compran ciertas cantidades de soja, cerdo y otros productos agrícolas desde hoy, de acuerdo a los principios de mercado y las normas de la OMC, y que la Comisión de Aduanas del Consejo de Estado excluiría los aranceles adicionales sobre dichos bienes. Según la misma información, China espera que Estados Unidos respete sus palabras y cumpla su promesa de crear condiciones favorables para la cooperación en áreas agrícolas entre los dos países. Los dos anuncios se conocen justamente una semana antes de una reunión técnica que antecederá la ronda de negociaciones fijadas para octubre próximo. Analistas de mercado dicen que estas posiciones son mensajes positivos al mundo y que en cierta forma se esperaban, ya que los dos países que están enfrentados han comenzado a entender que también pierden con una guerra comercial. Sin embargo, hay quienes opinan que puede ser algo temporal y que no sería extraño que en algún momento el presidente de Estados Unidos vuelva a hablar duro o tomar medidas fuertes teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones. Y una posición dura le gusta a muchos de sus seguidores, que piensan que lo hace para proteger su industria. Gracias por continuar con nosotros. El primer ministro británico sigue firme en su intención de lograr un acuerdo con Bruselas lo antes posible. Mientras tanto, los ánimos en el Reino Unido están caldeados. And I know the transformative potential of local accountable leadership. Someone with the power to sort out what matters most to local people. Like our MPs, Boris. Yes. Maybe get back Indeed. to Parliament. Indeed. Yeah. Yes, I'm all in favor of our MPs. Así, desafiante y retador, se mostró un manifestante al interrumpir a Boris Johnson cuando éste pronunciaba su discurso en el norte de Inglaterra. El hombre exigía saber por qué el primer ministro británico no estaba en el Parlamento, arreglando, según él, el desastre que había creado. Would you mind? I'm very happy to get back to Parliament very soon. But what we want, I think, to see in this, what we want. Y es que sin duda las decisiones de Johnson tienen disgustado no solo a la oposición. En el Reino Unido los ánimos están caldeados y más de uno tiene reparos contra el primer ministro. El mandatario, que hizo uso de su elocuencia para manejar la situación, en el mismo discurso dijo que se sentía prudentemente optimista con respecto a un posible acuerdo sobre el Brexit antes de su primer cara a cara con los jefes de la Unión Europea la próxima semana. Johnson se reunirá el próximo lunes con el presidente de esa comisión en Luxemburgo y en tono optimista aseguró logrará el divorcio de la Unión Europea a tiempo para así lograr su salida. Vamos a hacerlo. Ciertamente nadie me disuadirá de nuestro objetivo de salir de la Unión Europea el 31 de octubre. Lo que creo que es lo que la gente de este país quiere que hagamos y quieren que hagamos el Brexit. Pero este ánimo positivo dista de la actitud de Bruselas, pues los negociadores consideran que su brecha con Londres sigue siendo muy amplia. La fecha del Brexit se acerca y habrá que esperar si Johnson hace eco de su optimismo para volver realidad su consigna por estos días, de que pase lo que pase, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre. Impactantes imágenes se conocen de las inundaciones que han azotado a España por las lluvias de los últimos días. Van 4 personas muertas y miles de damnificados. El sureste de España bajo agua. Así, miles de habitantes enfrentan la inclemencia de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias de los últimos días. 4 personas murieron ahogadas desde el jueves cuando comenzó la emergencia y 3.500 habitantes han sido evacuados de sus casas en las zonas afectadas. Estamos despiertos casi toda la noche y me puse a dormir casi una horita a mediodía. Estoy despierto todavía. El último fallecido reportado es un hombre de 36 años que conducía su vehículo cuando fue sorprendido por las fuertes corrientes en la provincia de Granada, en Andalucía.
Su cadáver fue encontrado fuera del carro cuando los bomberos hacían sobrevuelo en la zona. Más temprano, otro hombre, según los servicios de emergencia, murió ahogado, atrapado en un vehículo al pasar por un túnel anegado en Andaluza de Almería. Otras 2 personas que viajaban con él fueron salvadas por la policía. Las autoridades también reportaron el fallecimiento el pasado jueves de un hombre de 61 años y su hermana de 51, cuyo vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua en la región de Castilla-La Mancha. 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad entre policías, bomberos y soldados de la Unidad Militar de Emergencias trabajan en las tareas de socorro para subsanar la emergencia ocasionada por las precipitaciones que han provocado las inundaciones y el desbordamiento de ríos. Tenemos una persona que ha sufrido un golpe en su casa y hemos dado aviso a la ambulancia para que venga y la inspeccione a ver el problema que tiene, pues si tenemos que trasladarle. Las calles en el sureste de España son corrientes de agua color marrón que arrasan lo que encuentran a su paso. Aeropuertos cerrados, vuelos cancelados, rutas de tren suspendidas y un llamado de los gobernantes a no salir de sus casas afronta la región por estos días, pues la situación es crítica. Arqueólogos voluntarios encontraron en Jerusalén un sello que hoy es evaluado como evidencia de la presencia del pueblo judío en tierras de Israel. Un artefacto único que podría servir como evidencia de la presencia del pueblo judío en la tierra de Israel durante la época del templo fue encontrado por arqueólogos en la ciudad de David en Jerusalén. El sello, de alrededor de 1 centímetro, según sus descubridores, hace referencia directa a una figura mencionada en la Biblia y data de la época del reino de Judá, hace aproximadamente 2600 años. El descubrimiento deja ver una inscripción en la que se puede leer en hebreo antiguo perteneciente a Adonías, mayordomo real. Tal como lo indicaron los excavadores, para ellos no hay dudas de que se trata de un descubrimiento de gran importancia, pues Adonías aparece varias veces en la Biblia. El término traducido como mayordomo real era el cargo más importante dentro de la jerarquía en el reino de Judá y aparece en el listado de posiciones de los ministerios del rey Salomón, un término utilizado varias veces en la Biblia para mencionar a un ministro importante que era cercano al rey. El sello, que fue encontrado por voluntarios del Servicio Nacional cerca del Muro de los Lamentos, fue utilizado en la época del primer templo para firmar y sellar documentos oficiales del reino de Judá. Inició la edición 2019 del Tokyo Game Show, la mayor feria gamer de Asia, un espacio especialmente diseñado para los amantes de los videojuegos. El Tokyo Game Show, gran cita de los videojuegos, abrió sus puertas en los suburbios de la capital japonesa, con la intención de atraer la atención de los gamers, amantes de emociones fuertes, pero también de un público más familiar. Desde la apertura de este salón anual en el gran suburbio del este de Tokio, los aficionados se lanzaron a los videojuegos, entre ellos el de acción Death Stranding, cuyas primeras imágenes causaron sensación entre los visitantes. He escuchado que este juego tiene muchos elementos de expresión que nunca habían sido usados en juegos convencionales. En el otro extremo del espectro de los videojuegos aparece Mario, el simpático fontanero bigotudo asociado con el animoso Sonic en un juego temático sobre los Juegos Olímpicos, con el logo oficial Tokio 2020. Los nostálgicos también encontrarán lo que les gusta en este salón, especialmente en el stand de Taito, que expone réplicas a tamaño natural de Pac-Man o Space Invaders, entre otros. En 4 días, el Tokyo Game Show acoge cada año entre 260.000 y 300.000 visitantes. Momento de conocer otros sucesos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. El gobierno de las Bahamas ha decretado una advertencia por tormenta tropical en las mismas zonas por donde el huracán categoría 5 Dorian causó la muerte de 50 personas hace casi 2 semanas. La advertencia se comunicó después de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertara sobre la formación de una depresión tropical en el noroeste de las Bahamas y que se dirigirá al este de Florida durante el fin de semana. La Corte Suprema de Perú redujo de 36 a 18 meses la prisión preventiva que cumple la líder opositora Keiko Fujimori, encarcelada desde hace 10 meses por el escándalo de Odebrecht, tras anunciarse el voto de la jueza dirimente que se sumó al caso.
El Papa Francisco anunció que viajará en noviembre a Tailandia y Japón, un viaje inédito para un pontífice desde hace 4 décadas, donde visitará Hiroshima y Nagasaki para reiterar sus advertencias contra el peligro de una guerra nuclear. Una huelga en el transporte público paralizó París y causó caos en la movilidad. 10 de las 16 líneas del metro cerradas, pocos autobuses y enormes atascos evidenciaron la peor huelga de transportadores en 12 años, quienes protestaron por una futura reforma de pensiones. La Semana de la Moda londinense inició salpicada por las críticas del movimiento ecologista Extinction Rebellion, que exige su cancelación por el impacto negativo de la industria de la moda en el medio ambiente.